Si has entrado en este vídeo es porque quieres mejorar tu ajedrez de una vez por todas y sobre todo que puedas subir tu elo y que todas esas horas que le estás empleando a estudiar ajedrez realmente tengan ese fruto, ¿verdad? Tengan ese resultado, porque no hay nada más frustrante, y te lo digo por experiencia, que dedicarle muchas horas a estudiar ajedrez en vano para que luego llegues a la partida importante de torneo o esa partida online y que de repente cometes 50 errores, no sabes por qué te has equivocado y te empiezas a preguntar qué es lo que te está pasando, ¿no? Si le estamos dedicando tiempo a estudiar, ¿por qué luego nos está viendo en ese elo y seguimos estancados en ese mismo nivel, verdad? Pues en este vídeo te voy a explicar los 3 pilares fundamentales que, bajo mi experiencia y la de mis alumnos, nos han ayudado a subir muchísimo nuestro nivel de ajedrez. En mi caso en concreto, yo como tal, Juan Antonio, pues actualmente tengo 1950 de elo FIDE en aumento y online he conseguido superar la barrera de los 2500 tanto en chess.com como en Lichess, y a nivel de resultados en torneos, pues gracias a estos 3 pilares que me he estado muchos años dedicando a perfeccionar cada uno de ellos, pues he sido campeón provincial y regional en numerosas ocasiones, incluso en 2024 el 23 de España en la categoría sub 2000. Al igual que muchos alumnos, que ya he ayudado a más de 200 alumnos, muchos de ellos también han sido campeones provinciales, regionales y nacionales, y todos ellos van de la mano porque han seguido estos 3 principios muy importantes. Y es por ello por lo que tengo por aquí, estaréis viendo por aquí en la pantalla, justo con tableta en mano, y vamos a ver esos 3 pilares que, como te decía, pues son fundamentales, ¿vale? De hecho, la mayoría de la gente solamente presta atención al pilar número 1, que es ahora vamos a explicarlo, pero es solamente el tema del ajedrez, y solamente se centran en estudiar que si aperturas, que si mediojuegos finales, y se olvidan de los otros 2 pilares. Entonces, es curioso porque solamente de estos 3 pilares, el 95% solamente hace el pilar 1 y encima lo hace mal. Entonces, quédate porque le vamos a estar echando un ojito. Todo este documento, es de deciros que lo vais a tener dentro del pack de recursos, siempre en cada vídeo lo tenéis en la descripción, porque ahí vais a tener un montón de herramientas más junto con este documento, como os digo, para que, pues a nivel también tienes cosas de apertura, de mediojuego, final, etcétera. Tienes un montón de herramientas para ayudarte a mejorar tu ajedrez. No hace falta que vayas ahora, luego lo ves después de ver el vídeo, pero te van a ayudar muchísimo, lo tienes ahí en la descripción. ¿Cuál es el pilar número 1 y para mí el más importante? Es la comprensión, ¿vale? Aquí, pilar 1, comprensión del ajedrez, y obvio, muy importante, y esto a la gente se le olvida, no tenemos que memorizar. A día de hoy, pues creo que todos estáis de acuerdo que el ajedrez está cambiando muchísimo, cada vez hay más cursos ahí fuera, hay más gente que pone que si sus técnicas, que si no sé qué, es como que hay demasiada información. Lo que no pasaba antes, cuando no teníamos internet, la gente se mataba por comprar esos libros, tener esas partidas, ¿verdad? Pero claro, a día de hoy tenemos tenemos demasiada información y muchas veces nos cuesta aplicarlo, y algo muy importante que me he dado cuenta es que la gente solamente memoriza en vez de comprender qué es lo que está haciendo. Y el problema que tiene esto es que mientras que la gente memoriza las jugadas, una vez no sabe ya cómo seguir, pues de repente ya no sabe qué es lo que hacer. Es por ello por lo que se pierden. Pero si tú comprendes el ajedrez, si tú sabes por qué estás haciendo esos movimientos y cuál es el fin por el que lo estás haciendo, tu ajedrez va a mejorar muchísimo. Y es por ello por lo que lo he dividido en, pues por supuesto, las 3 fases más importantes, ¿no? La primera de ellas es por aquí, si la hago por aquí bien, ahí está, la apertura, ¿vale? Como ya sabéis, el ajedrez tiene 3 fases de juego, está la apertura, el medio juego y el final. ¿Qué es los errores más típicos que me encuentro en la práctica, tanto de jugadores con los que he podido jugar en torneo, también mis alumnos cuando llegan? O sea, me he dado cuenta en todos los niveles que pasa esto, ¿no? ¿Cuáles son los errores más típicos? Lo primero de todo es el primero, ¿verdad? Que es pasar horas y horas viendo vídeos de YouTube, cursos de apertura, libros de apertura, etcétera, y como te decía antes, memorizando sin entender el por qué. Esto en el momento que ya no sabes qué es lo que te toca, pues o te sorprende en alguna jugada, de repente la apertura se nos ha complicado, ¿no? Luego también el segundo punto, ¿no? Juegas partidas de torneo online, el rival te hace una jugada rara, es lo que estábamos hablando antes, o una línea secundaria, y de repente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Claro, si tú comprendes el ajedrez de qué es lo que tienes que hacer, pues no te va a pasar esto, porque cuando te sorprendan vas a saber detectar, vale, esto sé que es una línea secundaria, yo tengo mis objetivos claros de qué es lo que quiero conseguir en la apertura, porque quiero llegar a un medio juego más favorable para mí, entonces no tengo problema de si se me escapa la teoría o no.
Te pongo mi caso personal. Yo la primera vez que me quedé campeón provincial fue con 15 años y no tenía ni idea de qué eran las aperturas, ¿verdad? O sea, no tenía, a nivel teórico de aperturas no conocía, sabía pues que se llamaba la italiana, la española, conocía lo típico, ¿no? Pero solamente los nombres, pero nunca estudié ahí aperturas cuando me quedé campeón provincial y tampoco sabía lo que era un módulo. Para que os hagáis una idea de lo importante que es esto. Yo jugaba muchas partidas, eso sí, intentaba siempre comprender el ajedrez, ¿no? Entonces, y por último, algo que también veo mucho a la gente es que juega muchas aperturas. Y esto es un error muy importante. Y es algo que la gente piensa que es lo normal, ¿no? Oye, cuantas más aperturas conozca, mejor, porque así voy a poder sorprender más a mis rivales, voy a tener un amplio conocimiento teórico y para nada, ¿no? De hecho, algo que pasa muchas veces, y justo lo dejo por aquí, ¿no? Es que cuando no te va bien, cambian a otra apertura, ¿no? Y al final el ciclo se repite, ¿verdad? Y estamos así una y otra vez, y luego venimos para abajo y luego vuelve a subir por aquí otra vez, y así estamos dando la vuelta todo el rato. ¿Y qué es lo que nos provoca esto? Que cuando quieres jugar muchas aperturas, realmente no te estás especializando en una en concreto y se te va la partida. Porque lo que tienes que hacer es solamente tener un repertorio, ¿vale? Y aquí bajo un poquito. ¿Cuál es la solución más importante para resolver estos temas de apertura? Pues que no te necesitas saber más de 20 aperturas, sino que lo que necesitas es tener un repertorio. Uno que por supuesto se asemeje a tu estilo de juego. Esto es muy importante, ¿vale? Justo lo dejo por aquí. No solo tienes que tener un repertorio, pero no un repertorio cualquiera, sino uno diseñado a tu estilo de juego. ¿Y a qué me refiero con tu estilo de juego? Pero es que hay muchos jugadores que me han llegado al principio cuando quieren empezar a dar clases conmigo y me dicen, bueno, pues yo es que mi repertorio, por ejemplo, pues juego francesa y de hecho justo uno de los últimos que entró hace un mes, pues le pasaba esto, ¿no? Jugaba francesa con negras, apertura el sistema Londres con blancas, ¿no? Y luego te pones a ver su estilo de juego y te dabas cuenta de que él era un jugador más de ataque, le gustaban más las posiciones dinámicas, de iniciativa. De hecho, en esas dos aperturas intentaba siempre buscar ahí un contrajuego, buscar tal, y le dije, pero fíjate que está jugando, por ejemplo, la francesa, que es una apertura muy sólida, muy de ir poco a poco, muy de planes, una posiciones, muchas veces, pues, por ejemplo, la variante del avance, que son posiciones muy cerradas, muy estratégicas, y tú lo que te va en la marcha, tú lo que quieres es jugar, ir al ataque contra el rey rival. Entonces, simplemente con un pequeño cambio de repertorio que hicimos, ahora ya está habiendo un montón de mejores resultados, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Y por qué te digo de tener solo uno? Porque si tú te especializas solamente en un repertorio, vas a notar una gran mejoría, porque como estás jugando esas partidas una y otra vez con ese mismo repertorio, vas a tener como en esa base de datos de tu cabeza más partidas modelo porque las estás jugando y estás comprendiendo el por qué haces las cosas en esa apertura. Pero si volvemos al ciclo de antes, que estábamos comentando antes, que estábamos dando una y otra vuelta, una y otra vez, pues claro, la gente prueba una apertura, parece que al principio le va bien, luego se da cuenta que tiene más teoría de lo normal o que tienen planes que no conocen, cambian de apertura y al final no saben jugar ni una ni otra. Es mejor saber un repertorio que muchos y no saber nada de cada uno, ¿vale? Esto es fundamental en tema de la apertura, ¿vale? Como hemos dicho, un repertorio y solamente tener idea de cuál es tu estilo de juego, eso es muy importante, ¿no? Tema de medio juego, ¿no? Segunda fase de juego. Cosas que me doy cuenta que le pasa a mucha gente al ajedrez. Cuando no conocen, como te decía antes, cuando la gente memoriza en vez de comprender el ajedrez, llega un momento que cuando termina la apertura, pues no saben qué hacer, ¿no? ¿Verdad? Y no tienen ningún plan, no saben cómo elaborar planes, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora, ¿verdad? No saben cuándo hay que jugar al ataque o cuándo tienen que ser más conservadores, ¿no? Tengo que buscar ir a atacar a ese rey, voy a jugar poco a poco, aprovecho esta debilidad, entonces voy a intentar ir poquito a poco aprovechándola, ¿no? No saben cómo tienen que elaborar planes y esto es un problema muy grande, además que no saben, y esto es fundamental, de verdad, que yo cuando descubrí esto me abrió mucho la cabeza y la verdad es que mejoré mucho mi ajedrez, es no saber jugar con las diferentes estructuras de peones. Y es que muchas veces la gente estudia las aperturas, porque de hecho, algo que no te he dicho, y esto es muy importante, es que la apertura y el medio juego no están separados. Si tú conoces bien la apertura que estás jugando y entiendes por qué haces las cosas, vas a pasar a un medio juego, ¿verdad? Desde la propia apertura vas a llegar a un medio juego en el que por la misma estructura de peones tú ya sabes cómo van colocadas tus piezas, cuáles son las rupturas típicas que debes de hacer. Si tienes unos enroques opuestos, ya sabes que esas posiciones son más de dinamismo, más de ataque, ¿verdad? Entonces ahí es cuando vas a empezar a aprender mucho y sobre todo con esa misma estructura de peones, pues como la estás jugando una y otra vez, vas a conocer muy bien los planes. Fíjate que no están separados la apertura del medio juego, pero necesitamos saber elaborar planes de una forma correcta acorde a lo que jugamos, ¿verdad?
pero que te esté sirviendo, sobre todo que te esté abriendo la mente. A mí me abrió mucho sobre todo el tema de la estructura de peones, porque no es lo mismo tener que jugar una posición en la que la estructura de peones es cerrada a una estructura más abierta, no es lo mismo estar jugando en roques opuestos que en roques en el mismo bando, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son como pequeños checklists, ¿no? Que tú vas diciendo y dices, vale, yo tengo, por ejemplo, me vuelvo aquí un poquito más para arriba, ¿no? Yo tengo esto, ¿no? He jugado esta apertura, ¿vale? Y de esta apertura voy a llegar a estos estilos de medio juego. De hecho, algo muy importante es tener partidas modelo, ¿vale? Partidas modelo, de hecho lo podía haber añadido por aquí, ¿no? Pero bueno, partidas, lo ponemos por aquí, luego lo pongo modelo, ¿no? Claro, con las partidas modelo, ¿qué es lo que vamos a lograr con ello? Ver cómo juegan gente de más nivel que nosotros esas mismas aperturas y quedarnos con esas ideitas para poder sacar muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, tú vas a tener ahí tus ideas, ¿verdad? Y vas a decir, vale, ¿tengo esta? Sí, esta no la tengo, ok, entonces tengo que pasar a la otra, vale, esta puedo hacerla, esta puedo hacerlo. Y con ese checklist tú vas a ir sabiendo qué es lo que tienes que hacer. Por lo menos esto es algo que yo aplico en mis partidas y que le aplico mucho y le ayudo a enseñarle a mis alumnos que en función de lo que hagan, pues qué vale es el esquema mental que deben de ir siguiendo, ¿verdad? Y por último, llegamos a la tercera fase de juego, que es los finales, ¿vale? Los finales es muy importante. Fijaros que algo que me he dado mucho cuenta es que la gente no se los estudia, y no te lo digo de broma. Recuerdo el último torneo que jugué en Bali, en el torneo del Bali de aquí de Benidorm, fue en diciembre del año pasado, y hubo la última partida que jugué y mi rival no conocía los finales típicos, ¿no? Sobre todo el de torre detrás del peón, apliqué ahí algunas herramientas que conozco, y luego cuando me dio la mano era un tío de 1950 o 1980, no me acuerdo cuánto, y me decía, yo es que no estudio los finales, ¿no? Y no es la primera vez que me ha pasado, y es que la gente prioriza tanto memorizar la apertura, que encima no lo memorizan bien, porque lo hacen de una forma pasiva, viendo vídeos y tal, y no lo saben, aunque eso pasaremos al pilar número 2. Que ahora te explicaré cómo estudiar bien las cosas, ¿no? Y luego se centra en el medio juego, en buscar, bueno, que si venga, me conozco patrones de mate, me conozco algunas pequeñas cositas, tal, a ver, voy a ver si le consigo ganar material, ¿no? Me centro mucho en la táctica y luego llego a los finales y es como, bueno, a saber, ¿no? Y es como, no, o sea, los finales hay que estudiarlos, ¿vale? De hecho, es muy frustrante, ¿no? De que te haces una buena partida, ¿verdad? Que estás haciendo todas las jugadas buenas, has salido bien de la apertura en medio juego y que luego llegas a ese final en el que estás en apuros de tiempo y tu cabeza no reacciona igual y de repente no sabes qué hacer. Eso es algo muy frustrante que seguro que te estará pasando en tus partidas, ¿no? Que llegas a esos apuros de tiempo y los nervios aparecen. Esto es clave. De hecho, esto será más de pilar número 3, el tema de cómo gestionar las emociones. Ahora iremos. Pero yo por lo menos las soluciones que he podido encontrar y que aplico tanto yo como mis alumnos es, primero, vamos a dominar esos finales de casa. Esto es muy importante, tenerlos ya preparados. Finales típicos, finales de torre contra peón, finales de dos torres contra dama, muy típico que parece que cuando llega es como muy arbitrario, si no, tienen sus reglas, tienen sus cosas importantes. Cuando juego una posición de alfil contra caballo, ¿qué es lo que debo de hacer? Cuando tengo el alfil tengo que abrir más la posición, cuando tengo el caballo me gusta más conservar los peones para que sea más cerrada. Todas estas cositas son las que tenemos que preparar en casa, jugar partidas de entrenamiento aplicando estas 3 fases, ¿vale? Para que podamos practicar todo eso, porque si no luego llegas al final y dices, bueno, pues no sé qué hacer. O incluso me he encontrado a mucha gente, sobre todo a los más jóvenes, que como no saben los finales ofrecen tablas y directamente se las aceptan porque no quieren entrar en complicaciones. Y algo que tenéis que tener mucho ojo es fijaros en las partidas de Magnus Carlsen. Magnus Carlsen te aprieta esos finales y te da 50.000 vueltas hasta que te consigue ganar. No es nada, es porque él porque ya está acostumbrado a buscar esas pequeñas cositas y a estudiarlos bien, ¿verdad? Y luego también algo muy importante, y es que tampoco está separado el medio juego del final. Y de hecho esto para mí me abrió muchísimo la cabeza en su momento, y de hecho lo voy a poner por aquí, que es saber cuándo pasar. Hago aquí una línea y me sale ahí lo que... Ahí está. Es saber pasar de un final pero con un medio juego favorable. O sea, quiero decir, lo que tenemos que buscar muchas veces cuando estamos en ese medio juego, si nosotros vamos cambiando piezas vamos a llegar a un final, y hay mucha gente que tiene una predisposición de cambiar piezas cada 2x3 a lo loco, sin sentido, no saben cuándo tienen que hacer los cambios correctos, luego llegan a un final que tienen poquitas piezas y dicen, pero si estoy peor. Claro, porque no te has parado en el medio juego para preguntarte si en el final ibas de forma, o sea, si en el final tenías ventaja para poder ganarlo, porque si tú estás viendo que en el final no tienes ventaja, no cambies piezas en el medio juego, ¿no? Por supuesto, esto hay que cogerlo con pinza, ¿vale? Pero quiero decir que a rasgos generales estas cosas no se tienen en cuenta
y la gente veo que pues solamente eso, se estudia la apertura, un poquito a ver cómo se juega el medio juego, tal, y no presta atención a todas estas cositas que hemos estado viendo. Entonces, por aquí va el pilar número 1, ¿vale? Recuerda, apertura, medio juego y finales. Necesitamos un repertorio, tienes que encontrar ese estilo de juego, ¿vale? Aquí no puedo explicar porque, por supuesto, esto es algo que hago ya con mis alumnos individuales, ya veo qué es lo que necesita cada uno, porque cada uno tiene un estilo de juego diferente, entonces tenemos que ver exactamente cuál es su repertorio idóneo, poder encontrar partidas modelo y practicar esas partidas de una forma en concreta, conocer bien esa estructura de peones, tener ese checklist de cómo elaborar esos planes para que no te pierdas nunca y sepas qué es lo que tienes que hacer y luego llegar a un final favorable. Y todo esto es comprensión absoluta del ajedrez y no memorización, ¿vale? Vamos con el pilar número 2, que es el sistema de estudio, la estructura y la rutina, ¿vale? Este ya te digo, la gente solamente se centra en el pilar 1 y encima y mucha gente ni lo hace bien, pero es que encima el 2 y sobre todo el 3 no lo tienen en cuenta, y el pilar 2 es tener un sistema de estudio. Esto es fundamental y te voy a poner un ejemplo muy típico y lo vas a entender muy bien, ¿no? En los errores típicos que me he dado cuenta, lo primero de todo es que la gente estudia lo que les apetece según el día. Esto me parece increíble y es muy típico, ¿no? Pues mira, hoy voy a verme un vídeo, luego voy a jugar unas partiditas Blitz, así, venga, que me apetece un 5+3, un 3+2, venga, un 1+1, venga, tal, que esas partidas no sirven para nada, pero bueno, no, venga, hoy voy a hacer un puzzle de estos así, pues así me siento bien, ¿no? Me he hecho 5 puzzles y estoy muy contento, ¿no? Pues es que no me apetece estudiar aperturas, ¿no? Esto también me lo encuentro. Entonces juego más partidas Blitz, ¿vale? Esto es algo muy importante. ¿Qué es lo que pasa cuando no tienes un planning semanal de qué es lo que tienes que hacer cada día? Pues que vas un poco a tu bola. Entonces, cuando vas a tu bola, realmente no estás priorizando lo que tienes que hacer. Te voy a poner un ejemplo muy simple para que lo vas a entender muy, muy bien. Tú imagínate, ¿verdad? De hecho, me voy a venir un poquito más abajo. Bueno, quizá alguno ya está leyendo las soluciones, pero bueno, como queráis, ¿no? Tú imagínate que este eres tú, ¿vale? Aquí yo el ajedrez es mejor que el dibujo, ¿vale? Los dibujos no son, no es que sea de mis dones favoritos, ¿no? Pero tú eres esta persona, ¿no? Y tú de repente dices, bueno, me voy a poner en forma, ¿no? Y voy a empezar a ir a un gimnasio, ¿no? Y tienes aquí su puertecita y tal, y la puertecita un poco más grande para que podamos entrar, que me he hecho quizá un poco más grande. Y tú quieres ir al gimnasio, ¿no? ¿Cuál es tu idea? Pues lo que sea, ¿no? Me da igual, ponerte en forma, ponerte más fuerte, o si quieres adelgazar, o lo que sea, cada uno tendrá su objetivo, ¿no? Y te quieres apuntar al gimnasio y, claro, tienes al final dos opciones, ¿no? Puedes directamente decir, oye, pues mira, yo veo aquí que hay unas máquinas de cardio, unas máquinas tal, unas mancuernas, ¿qué me apetece hacer hoy? Y no tengo ningún tipo de rutina. Entonces, ¿qué me apetece hacer hoy? Pues es que hoy no me apetece día de pierna, ¿no? Yo, por ejemplo, mi día de pierna no es mi favorito, pero lo hacemos, ¿no? Entonces, pues venga, me voy a poner con las mancuernas, te pones una, otra, tal, y luego llegas al día siguiente y dices, que no me apetece pierna tampoco hoy, pero es que esto lo hice ayer, tal, mira qué máquina más chula, voy a probarla, y quizás era una de pierna también. Entonces, con lo que quiero decirte con esto es que no tienes una rutina. Entonces, como no tienes una rutina, luego pasan los meses, pasan 6 meses, un año, te ves en el espejo y dices, pero si no he cambiado mi físico, ¿qué ha pasado? Claro, pues porque has ido a tu bola y has hecho ejercicios que no tienen sentido. O quizás tienes un brazo más grande que otro porque has hecho, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? ¿Me entendéis? Con el ajedrez pasa lo mismo. El ajedrez, como cualquier deporte, si no te lo tomas en serio y no tienes un paso a paso de qué es lo que tienes que hacer cada día, o por supuesto en función de tus horarios, si no puedes cada día, pues un día sí, un día no, ya cada uno tiene su propio horario, ¿no? Claro, no vas a conseguir esos resultados que tú quieres, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Luego, el otro punto fundamental es que la gente no sabe cómo estudiar, o sea, no sabe ni qué estudiar ni cómo estudiarlo. Esto también es fundamental, es lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué máquina elijo para hoy al gimnasio, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? No sé qué es lo que tengo que hacer, pero es que además no sé cómo aplicarlo a mi propio caso. Hay tanta información ahí fuera que no sabes realmente qué es lo que qué es lo que te toca a ti. Es como si yo a día de hoy alguien me dice, pues mira, este ejercicio es muy, muy bueno, ¿no? Y volviendo al de gimnasio, creo que se ve muy visual con el ajedrez, ¿no? Y pues este ejercicio es muy bueno para el tema de la espalda y tal. Y tú, por ejemplo, tienes una hernia discal en la espalda, entonces no puedes hacer ese ejercicio, necesitas algo más adaptado a ti,
¿vale? Entonces, esto también es importante, que tienes que saber qué es lo que tienes que estudiar y cómo estudiarlo. Para ello, o sea, por supuesto, pues tienes que plantearte, tienes que pararte un momento y en vez de decir, venga, voy a jugar 5 partidas Blitz, que es lo que nos pasa a la mayoría, yo por lo menos ya he dejado de jugar Blitz y Rápida, de hecho incluso en torneos, normalmente esos torneos de Blitz y Rápida los arbitro, a menos que sea el provincial de Rápida y Blitz, ese sí me gusta jugarlo, pero los torneos de aquí en mi zona que son de Rápida y Blitz ya ni los juego, solamente juego los de lentas por eso, porque al final es un ajedrez que no es ajedrez y no te da tiempo casi a pensar, ¿no? Pero al final eso también es cuestión de gustos, pero como te digo, si tú encima lo hacemos como para escapar, entre comillas, de hoy tengo que estudiar esto y no lo hago, entonces voy a jugar partida, realmente no vas a estar mejorando jugando partidas, porque vas a seguir cometiendo los mismos errores una y otra vez, ¿vale? Es simplemente por eso. Y luego, algo también importante es que no tienes un control ni un seguimiento de tu progreso. Si tú no eres capaz de medir, pero con datos, qué es lo que has hecho durante la semana o durante el mes, tú cuando llegas a final de mes no puedes mirar a vista atrás y decir, ah, pues mira, he sido bueno aquí he fallado, en la táctica se me ha dado muy bien, la apertura... O sea, si no tienes nada y simplemente dices, llego a final de mes, mis resultados son los mismos, he subido 10 puntos de elo, podía haber subido más, menos, o he bajado 50 puntos de elo, ¿por qué se habrá dado? Y echas mano hacia atrás y dices, pues es que no lo he traqueado, entonces no sé qué he hecho. Pues ese era el problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deberías de hacer en este caso, o por lo menos lo que a mí me ha ayudado? Lo primero, por supuesto, tenemos que crearnos ese calendario, ese diario, ¿no? De qué es lo que tienes que hacer cada día. Esto es algo que yo le infundo mucho a mis alumnos y les digo que es fundamental y cada uno tiene el suyo, donde yo les voy haciendo los seguimientos y todo, por supuesto, para que no se pierda, porque es lo mismo de antes, ¿no? Por supuesto, elegir correctamente el material del estudio que necesitas, ¿vale? Necesitas saber qué es lo que necesitas para ti y cómo aprenderlo y, sobre todo, aprender a estudiar ese material. Volviendo al tema del gimnasio, al final tienes dos opciones, por supuesto, ¿no? Tú vas al gimnasio y, como te digo, tú puedes hacerte tu propia rutina en la que seguramente esa misma rutina, por ejemplo, ¿no? Pues este eres tú y dices, bueno, pues me voy a hacer aquí una tal, esto es la apertura y de la apertura tengo que hacer esto, del medio juego voy a hacer esto y al final esto, ¿no? Y claro, quizás te haces una rutina en la que está todo mal, porque la apertura no corresponde a lo que tú quieres, según tu estilo de juego, el tema del medio de juego no sabes realmente qué estructuras de peones tienes que verte o qué planes en concretos, quizás no has tenido en cuenta algunas posiciones o cosas que no sabes porque no las controlas o no sabes qué estudiar, como el cálculo, la profilaxis, muchos términos que quizás ventaja estática y dinámica, ventaja temporal o sea, quizás muchas veces esas cosas, como no sabes ni que existen, cómo las vamos a aplicar y cómo las vamos a estudiar, ¿no? Al final tienes dos opciones, o sea, te puedes hacer una rutina o la gente lo que hace cuando va a un gimnasio, a menos que tengan su rutina y sus cosas y sigan así, ¿cuál es la persona que más mejora? Pues la que tiene una persona, en este caso, que vamos a poner aquí como bueno, no sé, qué dibujar, insisto que no se me da bien, ¿no? Pero aquí un tío fuerte, a ver, ponemos ahí unos buenos bíceps, que... Claro, él es un entrenador personal el que te va a decir, pues mira, en tu caso en concreto necesitas esto y esto. Esta es tu rutina de entrenamiento. A nivel de alimentación necesitas esto y esto, etcétera, ¿no? Entonces cuando tú hagas esta rutina que te la ha dicho un profesional que ya ha pasado por ahí, que ya sabe lo que tienes que hacer, pues luego comparas los resultados después de un año en cada uno y esta persona pues sigue en esos 1000 de elo y la otra persona ha llegado a esos 2000 de elo y dicen, wow, pero ¿cómo ha podido pasar? Pues porque tienes esa rutina, ¿vale? Entonces, como te digo, esto es fundamental. De hecho, no lo he puesto en este pilar, incluso lo podía haber añadido en el pilar anterior, pero también el tema del deporte es muy importante. Yo algo que me he dado cuenta, llevo como 1 año y medio, casi 2, yendo al gimnasio y a mí me ha ayudado mucho a mejorar mi ajedrez. O sea, al final es como cualquier deporte, la cabeza se cansa, ¿no? Y de hecho para eso pasamos al pilar número 3, ¿no? Que es la psicología competitiva en el ajedrez. Esto es algo que me ha parecido muy curioso porque no se aplica tanto al ajedrez como se debería. Estoy seguro que te has dado cuenta en muchos deportes, tanto fútbol, baloncesto, tenis, etcétera, que también tienen sus propios psicólogos. Tienen psicólogos que ayudan a cada uno, a cada jugador, a cada equipo, etcétera, a ese rendimiento competitivo. Porque algo que te está afectando mucho y nos pasa a todos es nuestra propia mente. Muchas veces nuestro peor enemigo es nuestra mente, que muchas veces no la sabemos calmar o no sabemos cómo tratarla y a veces nos juega malas pasadas. Por ejemplo, errores típicos que veo, como siempre, me gusta primero ver qué cosas estamos cometiendo para luego encontrar la solución, ¿no? Algo que veo mucho es eso. Quizás puedes tener el mejor repertorio del mundo, tener ahí tus mejores sistemas de estudio, etcétera, pero que si luego te tiembla la mano y no sabes tal, ya no sirve nada porque te pones nervioso. Si tú en mitad del tablero
aunque lo hayas hecho todo bien, de repente no sabes cómo gestionar esos nervios, o te cuelgas una pieza y te pones tenso y no sabes qué hacer, piensas que estás perdido y demás, no puedes reaccionar igual que una persona que sabe controlar sus emociones. Esto para mí me ayudó muchísimo, sobre todo a nivel de mi mente, trabajar esta parte psicológica, ¿no? Muchas veces también a la gente le pasa esto, miedo a perder contra jugadores con más elo. Esto lo he visto, sobre todo en mis alumnos, un montón de veces y es con los que más trabajo de esta parte psicológica, porque muchas veces pensamos que porque la persona tiene más elo que nosotros, es más fuerte que nosotros. Y digo, cuidado. Y hacemos nuestras técnicas, etcétera, de sobre todo parte psicológica. Yo no soy ningún psicólogo ni nada, pero son ideas que, por supuesto, he aplicado de otros psicólogos a otros deportes, me lo he traído al ajedrez, lo he testeado por mí mismo y a mi alumno y he podido ver cosas, ¿no? Y he podido ver resultados, que al final es lo que queremos, ¿no? Pero si tú tienes ya ese miedo directo cuando vas a una partida y no sabes qué es lo que tienes que hacer, o sea, cuando tienes esos nervios porque tu rival tiene más elo que tú, ya directamente estás en desventaja sin haber empezado la partida, porque tú ya vas condicionado a que vas a perder, y no es así. Y esto también pasa con jugadores con menos elo, y es muy curioso. Esto de hecho a mí me pasaba hace unos años, ya he sabido manejar este tema, estos temas y demás, pero yo hace años recuerdo que cuando me tocaba una persona ya cuando me tocaba una persona con más elo, a mí me pasaba lo contrario, me gustaba más, era como, wow, si le gano voy a ganar mucho elo, encima tiene más nivel, o sea que le he conseguido afrontar bien. Pero por ejemplo, aquí he puesto que te confías, esto es cierto, yo no es que me confiara, sino que también tenía una parte de mí que me decía, si pierdes con alguien que tiene menos elo, vas a perder más elo, encima luego va a parecer como que ya no tienes ese mismo nivel de antes. Claro, también estaba muy condicionado por el entorno, cosa que a día de hoy no me pasa porque lo he trabajado, pero yo me pongo ante vosotros pues como a mí me ha pasado, porque esto al final es un recorrido y seguro que a ti también te pasa, ¿no? Entonces esto es importante. Luego también sentimiento de culpa al perder una partida. ¿Quién no le ha pasado que pierdes una partida de torneo muy importante y ya directamente cómo he podido hacer esa jugada, qué es lo que he hecho mal, pero cómo se me ocurre, ¿no? De hecho lo tengo por aquí, no sabes afrontar esa posición inferior o lo que sea, pierde y tal, cómo es posible que me haya dejado esa pieza, y estás todo el rato en el pasado y no eres capaz de afrontar la siguiente partida, y esto yo también lo he vivido muchísimo en mi experiencia, ¿no? Entonces, cosas que yo he podido aplicar, ¿no? Lo primero de todo, hay que aprender a manejar esas situaciones antes de las partidas. Si tú directamente no las aprendes a controlar antes de la partida, vas a llegar otra vez a esa partida, te van a volver a comer los nervios, vas a volver a tener esos mismos problemas y otra vez la parte psicológica te va a afectar. Entonces es muy importante que desde casa ya lo tengas practicado. ¿No? ¿Cómo? Por ejemplo, yo tengo muchas herramientas y como te digo, tampoco quiero explayarme aquí tanto porque al final cada uno necesita algo. Y igual que en los otros tres pilares, cada persona es un mundo, cada persona tiene su vida, tiene su trabajo, su estudios, lo que sea, y tiene más o menos tiempo, entonces hay que aplicarlo cada uno a cuentagotas con cada persona en función de lo que necesite. Pero yo, por ejemplo, algunos ejemplos, métodos de respiración fundamentales, ¿no? Para poder calmar el pulso, todos los que somos ajedrecistas, quizás si no juegas torneos lo habrás podido vivir en partidas online, pero no es lo mismo. Te aseguro que en un torneo muchas veces estamos con el corazón acelerado, con la adrenalina, quizás llegamos a 120, 130 pulsaciones y estamos parados quietos en el tablero y ni se nos nota de la adrenalina que tenemos cuando vamos ganando y tenemos que rematar y te entra esa adrenalina, o al contrario, cuando vas perdiendo y estás buscando ahí todo lo posible, tal, o te estás jugando la última partida de torneo. Esto es fundamental, ¿no? Entonces, métodos de respiración para calmarte, sobre todo calmar esas pulsaciones, etcétera, a mí me ha venido muy bien. Por ejemplo, también afrontar que ese rol ya está hecho y centrarte en el ahora. Esto es algo que nos pasa a todos, y no solamente en el ajedrez, ¿vale? Yo algo que trato mucho con mi alumno también es en la vida cotidiana, porque muchas veces lo que tú haces en unas áreas también lo haces en otras. Quiero decir, si todo el rato te estás enfocando en el pasado, no eres capaz de afrontar bien el presente. Es algo que parece muy filosófico en la vida real, pero es que en el ajedrez pasa lo mismo. Si tú estás pendiente, es que si le hubiese jugado esta otra apertura, quizás me hubiera entrado en la preparación. Es que si no le hubiera hecho esta jugada, no hubiese perdido la dama. Es que si no hubiera tal, y estás tanto rato en el pasado que no eres capaz de ponerte en el presente, ¿no? Esto es algo que... Esto voy a contar una experiencia mía también. Este fue un torneo, recuerdo, en Linares, Campeonato de España de Segunda División. No me acuerdo qué año ahora mismo, pero fue hace ya como unos 4 años quizás. Y recuerdo que la última partida del torneo hubo un chico que creo que si eran, no me acuerdo cuántas rondas eran, pero las perdió todas y le quedaba la última partida, ¿no? Y voy yo con un... o sea, me hizo mucha gracia. Y le meto una preparación que era una apertura nueva que no había jugado nunca, pero quería evitar preparaciones, etcétera.
Y recuerdo jugar esa partida y me cuelgo un doble, pero un doble de manual, ¿eh? O sea, un doble de caballo, me atacas 2 torres. Me dejé un doble, ¿vale? Después de una variante de cálculo, etcétera, me dejo un doble. Y yo ahí recuerdo, ahí es cuando yo ya había empezado a meter estas ideas de psicología, las había preparado en casa, pero yo recuerdo ese vídeo, o sea, esa partida, que yo dije, estos fueron mis primeros pensamientos, ¿eh? Me encantó. Sobre todo me encantó por el resultado luego que vamos a hacer después de cambiar ese chip. Lo primero que me vino a la cabeza es esos pensamientos negativos que nos vienen a todo. ¿Cómo es posible que te dejas ese doble? Última partida del torneo y esta persona ha perdido todas y encima va a ganar contra ti, o sea que eres malísimo. Todos son pensamientos que me vinieron, ¿no? O sea, ha perdido todas las partidas en el torneo, o sea, no significa que sea malo, sino que simplemente se le ha dado un mal torneo, pero va a ser jugar contigo y encima a ti te va a ganar. Pues, y yo en mi cabeza como muchos pensamientos negativos, ¿no? Como te has dejado eso, última partida del torneo, ya vas a... Y claro, y ahí supe identificarlo, que esto es lo que trabajo mucho con mi alumno y llevo mucho conmigo mismo, trabajo eso. Respiré, me tranquilicé y dije, a ver, solamente he perdido material, no es una pieza limpia, es un caballo y una torre, me lo voy a tomar como que ha sido un sacrificio, literal, ¿eh? O sea, esta es una de muchas herramientas que hay, pero yo hice esta, no conocía tantas como ahora, ¿no? Y dije, me lo voy a tomar como que ha sido un sacrificio de calidad, voy a confiar, voy a estar seguro de mí mismo, porque yo creo que esta partida la voy a poder ganar. Y la gané. Es muy gracioso porque mi rival, al ganar ese material de más, se quedó un poco como que no se lo esperaba, además de un torneo malo que había tenido, creo que sintió esa adrenalina de cuidado que puedo ganar, y como tenía esa adrenalina de que puedo ganar mi primera partida, empezó a hacer jugadas muy pasivas. Jugadas pasivas, jugadas malas, conseguí encerrarle la dama, aunque no me la comí, se encerró la dama y no podía mover, o sea, tenía como dama de más, porque no se podía mover la partida, fue súper bonito, una dama en A7, me acuerdo como si fuera ayer, una dama en A7, un peón en A6, B6, un caballo en B6, o sea, un peón en A6, un peón en B7 y un pedazo de caballo en B6 defendido por otra pieza, por un alfil creo, y esa dama no salía porque encima el rival se enrocó en largo y tenía el rey en B8. Una dama que era inútil, que no podía salir de la partida, no podía salir al juego. Y conseguí ganar esa partida. ¿Por qué? Porque primero me lo tomé bien. Me reí conmigo mismo, después de haber tenido esa parte, pero dije, espérate, vamos a tomárnoslo bien. Me reí, joder, me dejo un doble, no pasa nada. ¿Cómo puedo ganar aquí? Vamos a respirar, nos calmamos. ¿Qué hago? Vale, tengo esto, no he terminado la partida. Las torres no son tan importantes ahora mismo en el final porque no hay columna abierta, estamos en un medio juego. Voy a aprovechar esas piezas y conseguir ganar. Ahora esta es una de muchas experiencias que he tenido con esta parte, ¿no? Y luego también otra solución que os pongo aquí es la visualización y también me viene otro ejemplo a la cabeza, ¿no? La visualización no es, o sea, mucha gente entiende la visualización de muchas maneras, hay gente que lo hace por ley de atracción y muchas de ese estilo. Yo lo visualizo, nunca mejor dicho, yo lo veo de esta forma. Visualización es en ajedrez, aparte de que también se puede hacer en el propio ajedrez, de visualizar las variantes y todo en tu cabeza, esto ya sería meternos en tema de cálculo y cómo hacerlo, etcétera, los métodos. La visualización para mí es estar justo antes de la partida. Por ejemplo, yo lo suelo hacer, por ejemplo, por la noche, ¿no? Y tengo ronda por la mañana, ¿no? Entonces yo por la noche cierro mis ojos y antes de dormirme me visualizo con esa misma ropa que voy a llevar, con esa seguridad que tengo antes de entrar en esa partida. ¿Qué es lo que vamos a jugar? Yo lo visualizo para que luego cuando llegue allí diga, es que yo ya lo he vivido, ¿no? Y también me viene otra experiencia que ha sido mi último torneo que he jugado, que ha sido el torneo de San Vicente. Tenéis un vídeo en el canal muy gracioso que os va a gustar mucho porque ahí vais a ver mi parte, era mi primer torneo después de un montón de meses sin jugar, porque el año pasado, no sé cuándo estarás viendo este vídeo, pero el año pasado, o sea, 2025, estuve todo el año sin jugar al ajedrez, me centré sola y exclusivamente en la parte de entrenador y ayudando a mi alumno y todo. Yo no jugaba, solo me centraba en atender estas técnicas mejor y poder transmitírselas. Y llevaba un año sin jugar y mi primer torneo que jugué este año, en 2026, fue el torneo de San Vicente y durísimo, fue un internacional y la primera vez en mi vida que pierdo 3 partidas seguidas. Las 3 primeras rondas las perdí. No te quiero hacer mucho spoiler, o quizás sí, venga, te voy a hacer un poco de spoiler. Yo ese vídeo, por ejemplo, te puede gustar por si luego le quieres echar un ojo, pero hubo un momento en el que yo sabía que tenía que aplicar más que nunca esta parte de mentalidad y psicología. Mis amigos se fueron a cenar y yo me quedé solo en la habitación, está todo grabado, en ese vídeo está todo grabado, de cómo directamente me pongo una silla en mitad, me pongo a explicar las posiciones y os muestro que estaba hecho polvo, pero algo de mí decía, y además lo digo en el vídeo, pero yo sé que las siguientes van a ir bien.
porque no me lo voy a tomar como una derrota, sino que, oye, esto es un torneo, son 9 rondas, he perdido 3, me quedan 2 tercios. Y las 3 siguientes las conseguí ganar. Pero encima con palizones, y con gente de 2100, casi 2200, y conseguí ganar esas partidas. Y me hice un pedazo de torneazo, aunque luego los resultados no se vieron bien, pero conseguí con gente de 2100, 2200 quedarme con pieza de más y cosas del estilo. Lo único que luego afectaron otras cosas, y por supuesto hay muchas, por supuesto cada partida es un mundo, ¿no? Pero con esto quiero decir que gracias a que tuve esa mentalidad, que ya la he trabajado durante tantos años y que sigo trabajando porque somos siempre eternos alumnos y nunca vamos a llegar a ese pic, o sea, siempre tenemos cosas que aprender, yo el primero, yo luego esas partidas conseguí ganar las 3 siguientes, después de 3 derrotas muy duras, porque encima tenía yo ventaja y no la pude aprovechar como me hubiese gustado. Con esto te quiero decir, porque, o sea, yo cuando llegué a ese momento yo me visualicé en la siguiente partida y yo me vi bien cómo iba ganando, qué es lo que iba a hacer. Como yo llevo bien mi planning semanal de qué es lo que tengo que hacer cada día, por supuesto esto es flexible, o sea, yo antes de un torneo aplico otras cosas, no siempre hago la misma estructura siempre, o sea, cuando tengo que preparar un torneo hago algunas especificaciones, ¿no? Pero yo ahí me di cuenta de que lo hice de forma correcta y pude conseguir ganar esas partidas, ¿no? Entonces, creo que con estos 3 pilares, que no sé si o sea, yo nunca los he escuchado de esta manera, o por lo menos nunca o sea, yo nunca he visto a alguien explicar el ajedrez de esta manera, de cómo mejorarlo. Yo, como te digo, no es la mejor manera ni la peor, es bajo mi experiencia lo que me ha ayudado. Pero por lo que sé y por lo que he podido ver en mis alumnos, estos 3 pilares para mí me han cambiado mucho de la forma en que veo el ajedrez, en cómo lo comprendo y en cómo aplico esto en las partidas y cómo gano con gente más superior de más elo, con gente de 2100, 2200, incluso FM, cómo les puedo echar cara, ¿no? Y cómo he conseguido grandes resultados, ¿no? Con simplemente no centrarme solo en el ajedrez como hace la mayoría, sino teniendo compresión en el ajedrez, pilar número 1, pilar número 2, hay que tener ese seguimiento, sobre todo tener esa rutina de qué es lo que te tienes que hacer cada día, cómo estudiarlo, etcétera. Por supuesto, en el cómo estudiarlo entran muchas cosas, el tema de cómo estudiar una apertura correctamente. Por supuesto, hay muchísimas herramientas, una de las que yo aplico, por ejemplo, el tema de partidas de entrenamiento específico contra el ordenador, o ya sea contra una partida con algún amigo o alguna cosa, las flashcards, o sea, muchas herramientas que aplico mucho a mi alumno y que me tiraría para otro vídeo, quién sabe si quizás más adelante solamente en cómo estudiar apertura, pero por supuesto necesitamos ese método de cómo estudiar ese ajedrez y entrenar bien la parte psicológica, ¿vale? Esto para mí me ha venido muy muy bien. Así que ahora que has llegado hasta el final del vídeo, tienes 2 caminos, básicamente, entonces ya pues tú puedes elegir el que tú quieras, ¿no? Yo lo que haría en tu lugar sería el segundo, ¿no? Pero el primero de todo es que tienes ya toda la información de cómo vas a mejorar tu ajedrez, entonces simplemente aplicarlo por tu cuenta, como te decía, volvemos otra vez a esa persona del gimnasio que se apunta al gimnasio y no sabe qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene qué máquinas debe usar, etcétera, y pues hacer una propia rutina, pero es algo que sé que mucha gente hace, entonces puedes hacerlo por tu cuenta, aplicar estas cosas y ir buscando tú ese material de entrenamiento, estudiarte tu apertura como lo estás haciendo a día de hoy, en definitiva, seguir este plan que te he dicho de estos 3 pilares. O el segundo camino es el que yo te recomendaría, es que justo abajo en la descripción también te he dejado mi número de WhatsApp personal, ¿vale? Ahí te puedo ayudar, te puedo guiar de una forma más específica, porque como yo ya he visto tantísimos casos, a mí no me cuesta nada decirte, pues mira, sinceramente, por el punto en el que te encuentras ahora mismo, te recomendaría que si quieres empezar conmigo, pues podemos entrar en el plan personalizado, que vamos a tocar estos 3 pilares, los vamos a enfatizar bien, te voy a explicar todas las herramientas, los métodos, etcétera. Que siento que quizás no es el momento de que entre al plan personalizado y quizás más a la sala VIP, que es para construir esas bases iniciales. Que quizás tengo un vídeo en específico, tengo un montón de vídeos en el canal y quizás no necesitas eso y te digo, es que mira, este vídeo te viene espectacular, míratelo porque con esto vas a mejorar mucho esta parte, o este otro vídeo tal, te voy a poder guiar de una forma mucho más fácil para que tú ya puedas aplicar esto por tu cuenta y que no vayas dando palos de ciego, ¿vale? Entonces tienes ahí mi WhatsApp, no dudes en preguntarme, de verdad, soy yo, o sea, no es otra persona, no me molestéis ni muchísimo menos, yo para eso creé este canal, para poder ayudaros a todos a mejorar vuestro ajedrez y siempre desde estos 3 pilares. Entonces, con esto lo dejamos por aquí, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente, vamos a seguir mejorando tu ajedrez.